Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente como cada miércoles a estas cápsulas de la palabra de Dios. Te doy la bienvenida, que tengan una excelente tarde y bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy que se llama Debes creer que Dios te usará. Debes creer que Dios te usará. La verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, vamos dándole la bienvenida al Señor para entrar en el tema. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde porque tú nos permites reunirnos nuevamente, seguir aprendiendo de tu palabra, del mensaje que tú tienes para nosotros. Hoy ponemos delante de ti este tiempo y te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes y que seas tú el que nos dé la revelación del tema que hoy vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como les decía, debes creer que Dios te va a utilizar. Hay personas que no lo creen. Hay personas que simplemente no se dejan utilizar. ¿Por qué? Porque el enemigo ha trabajado en su baja autoestima, ¿verdad? Dice que la falta de fe nos hace creer que nosotros no somos dignos de Dios, que nosotros no merecemos servir a Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver ejemplos en la palabra donde personajes de la Biblia sirvieron a Dios, pero al principio tenían también esa baja autoestima. Y vamos a ver cómo Dios transforma. De lo vil y menospreciado, Dios siempre saca. De ahí saca la gente que va a utilizar. Vámonos a Éxodo 3, versículo 11. Éxodo 3, versículo 11. ¿De quién vamos a hablar aquí? De Moisés. ¿Qué dice el versículo? Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Vamos a hacer contexto. Moisés estaba fuera ya de Egipto, ya vivía en el desierto, él ya se había casado, ¿verdad? Y cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, una zarza ardiente le empieza, pero le empieza a hablar, ¿verdad? Se presenta a Dios delante de él y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser mi siervo, tú vas a ser el que va a ir a libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Entonces Moisés lo primero que le dice es: ¿quién soy yo? Moisés no se sentía capaz de semejante reto, ¿verdad? Incluso le dice: si yo que soy tartamudo. Y muchas veces cuando tenemos un reto delante de nosotros, empezamos a ver, pero lo negativo de nosotros. Empezamos a ver nuestros defectos. No vemos lo contrario. O sea, no vemos que si se nos está presentando esa oportunidad o ese reto es porque Dios confía en nosotros para lograrlo. Por eso te lo está poniendo. No te lo está poniendo para hacerte quedar mal ni hacerte quedar en ridículo. Lo está haciendo porque tiene la confianza en ti. Acuérdate que a Dios no le interesa ni nuestro físico, ni que si somos muy picudos o no. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Es cómo está nuestro corazón de limpio y dispuesto para Él. Entonces, en Números 12:7, en Números 12:7, muchas veces las personas piensan: ok, yo voy a hacer ese reto, pero ¿realmente Dios irá conmigo? ¿Realmente Dios me va a apoyar? Y fíjate que en Números 12:7 dice: pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Dios siempre te va a respaldar. Y si Dios, ponte a pensar, ¿cuántas personas vivimos en el planeta Tierra? ¿Cuántos seres humanos somos? Y de todos esos seres humanos, Dios te escogió a ti para que lo sirvieras. Dios escogió a Moisés para que lo sirviera. Fíjate nada más la importancia de que debes de creer que Dios te va a utilizar. Así como eres. No necesitas aparentar ser otra persona. Así como tú eres, Dios te va a utilizar. Vamos a ver, y bueno, pues podemos ver el final de con Moisés. Liberó al pueblo de Israel de Egipto.
él estuvo ahí cuando se abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar, ¿verdad? Estuvo ahí cuando cayó el maná, ¿verdad? Vieron muchísimos, este, cosas sobrenaturales de cómo Dios respaldaba a Moisés, todo porque Moisés dijo, va, acepto, así como estoy, todo imperfecto, así como yo soy, pero acepto el llamado y me voy a dejar utilizar por ti. Entonces imagínate de una persona que le dijo a Dios que era tartamudo, que quién era él, que por qué él, que mejor escogiera a otra persona, Dios lo utilizó para liberar a una nación entera. Fíjate nada más. El otro ejemplo lo vamos a ver con Gedeón. Gedeón. Y a él lo vas a encontrar en Jueces, capítulo 6, versículo 15. Jueces, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice? Pero el Señor objetó a Gedeón. Dios se le aparece a Gedeón y le dice, me vas a servir. Y Gedeón le contestó de la siguiente forma, ¿cómo voy yo a servirte a ti si mi clan es el más débil de su tribu y yo soy el más insignificante de mi familia? El enemigo ataca siempre nuestro estado de ánimo. El enemigo ataca siempre, te va a dar dardos donde te va a decir, tú no puedes, eso no es para ti, eso es para los preparados, tú nunca vas a ser nadie en la vida, eso no, tú no puedes llegar a hacer eso, tú no eres nadie, ¿sí? Y siempre va a atacar nuestro estado de ánimo. Y Gedeón, fíjate lo que le dijo a Dios. Gedeón le dijo, yo soy el más insignificante, es más, yo no valgo nada. Yo no valgo nada, a mí no me voltees a ver, mejor ve y háblale a los guerreros poderosos, los que ya tienen experiencia en la guerra. No me hables a mí, yo no soy el más insignificante de mi casa. Pero Dios, te lo vuelvo a repetir, lo que Dios ve es tu corazón, no tus títulos, tu corazón. Entonces, conocemos la historia, ¿verdad? Porque en Jueces 6:23, Jueces 6:23 dice, pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. ¿Qué le estaba dando a decir Dios? Quédate tranquilo, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. Vamos a trabajar juntos, para donde tú vayas voy a ir yo, para donde yo vaya vas a ir tú. Esta pelea no la vas a pelear tú solo, no tengas miedo. Y muchas veces eso es lo que tenemos, miedo al hacer las cosas. El miedo te paraliza, el miedo te hace ver como que tú eres insignificante a los retos o a las responsabilidades que se te pueden venir. Pero aquí la decisión es, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Y Gedeón tomó el reto. Y dice que había muchísima gente con él. ¿Y sabes con qué venció? Con 300 personas nada más. Ejércitos grandes que venían en contra de ellos y Gedeón nada más estaba con 300 personas. Y así vencieron. El que se sentía insignificante, el que decía, no, no, es que no me utilices a mí, háblale a otra persona. ¿Ven cómo se repite la historia? Moisés también le dijo lo mismo. No me hables a mí, yo soy tartamudo, mejor háblale a otra persona, a los que sí saben. Gedeón le dijo, no me hables a mí, yo soy insignificante, soy un cero a la izquierda, háblale mejor a los que sí saben. Pero Dios no está buscando a ver quién sabe. Dios está buscando a ver quién levanta la mano y dice, heme aquí, envíame a mí, Señor, con mis defectos, pero sé que tú vas a estar ahí para apoyarme. Y Dios estuvo ahí y apoyó a Gedeón en todo momento, ¿sí? Y lo mismo va a ser contigo. Aquí lo único que necesitamos es
que tú te decidas. Hasta ahorita en estos dos ejemplos podemos ver el factor común, el miedo. ¿Has sentido alguna vez miedo cuando te dejan un proyecto o cuando te dejan un trabajo o cuando te dejan una responsabilidad, cuando tienes una responsabilidad o una jerarquía que gente abajo de ti que pues dependen de ti? Muchas veces sentimos miedo, ¿verdad? Muchas veces sentimos, todavía ni tomamos el proyecto, pero ya sentimos que no vamos a ser capaces de hacerlo. Todavía no tomamos el proyecto y ya nos sentimos derrotados. Y no, Dios lo que quiere es utilizarnos, no para, como te comentaba, no para exhibirnos, sino porque Él necesita reflejarse en nosotros para que se pueda hacer la obra. Nosotros somos los siervos fieles, pero Él es el que va a hacer la obra. Otro ejemplo lo podemos ver con nuestro querido amigo Pedro. Con Pedro. Esto lo podemos ver en Lucas 5:8. Lucas 5:8. Contexto de este versículo: Jesús va caminando por la playa, ¿verdad? Pedro está en la barca, venía de toda una noche trabajar, toda una noche estar pescando, y lo frustrante que puede ser que toda una noche no pesques un solo pescado. Pedro venía frustrado, venía enojado, desvelado, enojado, frustrado. Y dice la palabra que Pedro, antes de conocer a Jesús, era malhablado, era persona que no creía poder lograr las cosas, se frustraba a la primera, nada le salía bien. Llega Jesús y le dice: Pedro, vamos nuevamente mar adentro. Y le dice: Señor, ya fuimos toda la noche, no pescamos nada, pero bueno, vamos a confiar en ti, en tu nombre vamos a echar nuevamente la red. Se van mar adentro, echan la red y dice la palabra que tuvieron que llegar otras embarcaciones porque era muchísimo el pescado que había ahí. Pero en Lucas 5:8 lo que me llama la atención es lo siguiente: al ver esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Jesús no estaba viendo el pecado de Pedro. Jesús no lo buscó para juzgarlo, para criticar el pecado. Jesús lo buscó porque Jesús sabía que Pedro iba a ser un siervo al cual él iba a utilizar para llevar el evangelio, para llevar la palabra. Pero tenía que confrontarlo con esos traumas. Por eso le dice: vamos nuevamente y echa otra vez la red dentro del mar. Vamos a tu trauma, vamos a la raíz de tu trauma para entonces poderte ayudar, para entonces poderte cerrar, quitar esa raíz de amargura, esa raíz que no está dejando que tú crezcas y entonces te pueda utilizar. Y Pedro le dice: es que soy pecador. Yo creo que Jesús le debe haber dicho: es que yo no te pregunté si eras pecador o no. Yo lo único que te digo es que de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Ya no más de pescados, sino de hombres. ¿Qué quiere decir? Te voy a utilizar. Pedro, te voy a utilizar. Yo no estoy viendo tu condición, yo no estoy viendo, Jesús le diría: yo no estoy viendo tu condición, yo no estoy viendo quién eres, de dónde vienes, yo lo que veo es tu corazón. Y sé que si nosotros dejamos que Jesús empiece a trabajar en nuestro corazón, Él nos va a utilizar. ¿Y qué dice la palabra? Que vamos a dar fruto, y fruto en abundancia. Lucas 5:10. Lucas 5:10. El primer versículo dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchas veces tenemos un trabajo, tenemos un proyecto, tenemos una responsabilidad, pero fíjense que Dios lo que quiere es que nosotros seamos esos discípulos que vayamos y llevemos el evangelio, que vayamos y hagamos discípulos a las demás personas.
Entonces, ¿tú qué expectativa tienes que Dios pueda hacer contigo? ¿Crees que Dios te puede utilizar? ¿Te figuras o te relacionas con estos tres personajes? Porque nada más vamos a ver cuatro, ya llevamos tres. ¿Te relacionas con con estos tres personajes? ¿Eres como Moisés? Es que soy tartamudo, es que no me van a entender, es que no sé ni qué les voy a decir. Mejor busca otro. ¿Eres como Gedeón? No, es que yo soy el más insignificante de mi tribu. Mejor busca otro. Esto no es para mí. ¿Eres como Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Déjame decirte una cosa. Todos, excepto Jesús, pero de ahí en fuera, todos cometieron un pecado. Todos cometieron un pecado. Abraham se le iba a dar el hijo de la promesa, pero Dios nunca le dijo, ni en la Biblia dice, ve y métete con tu sierva, con la esclava. A David nunca la palabra de Dios, ni Dios tampoco le dijo, oye, pues ve y métete con la esposa de tu general. Entonces todos cometemos ese tipo de errores. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para levantarte, dar la vuelta y decirle a Dios, sí Señor, utilízame a mí? Yo quiero ser utilizado por ti. Y bueno, el cuarto personaje, todos quiero que pongas atención, pero en este cuarto hay algo muy peculiar. ¿Sí? A lo mejor con este cuarto personaje te vas a identificar más que con Pedro, que con Gedeón y que con Moisés. Porque el cuarto personaje eres tú. El cuarto personaje eres tú. ¿Sí? Tú el que estás viendo este video ahorita, tú eres ese cuarto personaje. ¿Cuándo vas a dejar que Dios trabaje contigo? ¿Cuándo vas a dejar que Dios te utilice? ¿Cuándo vas a dejar que Dios toque tu corazón? ¿Cuándo vas a dejar que Dios quite todos tus traumas, quite todos tus miedos, quite todas tus inseguridades? ¿Sí? Tú eres ese personaje que hoy Dios quiere utilizar. Dios ya utilizó a Moisés y Moisés dejó su legado. Dios ya utilizó a Gedeón y Gedeón dejó su legado. Dios ya utilizó a Pedro y Pedro dejó su legado. Pero ahora te corresponde a ti. Dios te está buscando a ti porque quiere utilizarte para que después tú puedas dejar un buen legado. Pero quiere ayudarte, quiere quitarte esos traumas, quiere quitarte esas inseguridades. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que pase? Porque oportunidades no se van a presentar. Con Dios son muy pocas las oportunidades. ¿Sí? Porque recuerdan al joven que se acerca y le dice, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos de la ley. Yo he hecho todo. Y Jesús le dice, exactamente, si has hecho todo. Pero te falta una sola cosa nada más. Vende todo lo que tú tienes, regálalo a los pobres y ven y sígueme. Y esta persona no siguió a Jesús. Prefirió mejor quedarse con sus bienes. Dice que se retiró triste por la contestación de Jesús. Podemos ver también que cuando Jesús empieza a seleccionar a sus discípulos, les empieza a decir todo lo que iban a pasar y dice la palabra que muchas personas se empezaron a alejar. Y Jesús volteó y le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Entonces, como ves, muchos desaprovechan la oportunidad de ser utilizados por Dios. Dios no está viendo si eres alto, si eres güero, si eres... No, ni los títulos. A Dios no le interesan los títulos. A Dios lo que le interesa es que tengas un corazón dispuesto. Un corazón de decir, sí Señor, como le dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy. Yo voy con esas personas. Yo voy con estas otras personas.
Yo voy a llevar tu evangelio. Ya no voy a sentir miedo, ya no voy a sentir pena en hablar en público. Ya no voy a sentir pena de expresar tu evangelio. ¿Se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles apresan a Pablo, a Pedro y a Juan? Y Dios les decía, tranquilos, ni siquiera van a tener ustedes que decir una palabra, el que la va a decir soy yo. Y Dios hablaba por medio de ellos y las personas se convertían a Cristo. Pedro da su primer discurso y 5,000 personas se convierten a Cristo. 3,000 personas, perdón. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para decirle al Señor, Señor, heme aquí? Yo quiero que tú me utilices. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero llevar tu evangelio. Yo quiero ser tu discípulo. Dame de tu fe. Dile, dame de tu fe para poder llevar tu palabra. Para poder hacer tu voluntad. Entonces, hoy es un buen tiempo para que de una vez por todas ya no le sigamos haciendo caso al enemigo. Para que de una vez por todas le digamos al enemigo hasta aquí. Tus dardos de inseguridad, tus dardos de poca fe en nosotros, ¿sí? Tus dardos de autoestima baja se van a cancelar. Tus dardos de miedo se van a cancelar. ¿Por qué? Porque es más grande el que vive dentro de ti que el que gobierna este mundo. Y el que te está hablando para que le sirvas es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A Él es el que te está hablando y te está diciendo, sí, tú el que estás viendo hoy este video. El cuarto personaje eres tú. Necesito que tú vengas conmigo. Necesito utilizarte. Quiero utilizarte. Pero la decisión está en ti. Si vas a dejar utilizarte por Dios o vas a seguir con esos argumentos que el enemigo te pone de que tú no puedes lograr nada, de que tú nunca vas a hacer nada. Ese es el arma favorita del enemigo. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Nada te va a faltar. El Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Él siempre va a estar ahí. Él nunca te va a dejar. Entonces, pues yo te invito a que leas Éxodo 3, la historia de Moisés, que leas Jueces 6, la historia de Gedeón, y que leas también Lucas 5, para que veas cómo estas personas tenían ese espíritu inferior y después cómo Dios los utilizó y cómo los catapultó para llegar a ser estos grandes personajes de la Biblia. Sí, pero ellos también tuvieron esa pregunta que hoy Dios te hace. ¿Quieres dejarte utilizar por mí? ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice no? ¿Qué hubiera pasado si Gedeón dice no? ¿Qué hubiera pasado si Pedro dice no? ¿Qué pasaría si este cuarto personaje, que eres tú, dice no? Perderíamos todo. Pero vimos que los primeros tres dijeron sí y ganaron todo. El cuarto personaje, que eres tú, dirá sí. Contéstatelo tú mismo. Contéstaselo a Dios. Y si tu respuesta es sí, ánimo. Dios va a estar contigo. Que tengas una excelente tarde. Como ves, son cápsulas pequeñas, pero de mucho aprendizaje. Incluso a mí también me ha servido cuando los estoy preparando. El Señor también me habla a mí, también me está ministrando. Y te invito a que compartas estos videos. Te invito a que sigamos cada semana reuniéndonos. Que sea de gran bendición todo lo que se está compartiendo. Y también te invito a que los compartas. Te invito también a que, bueno,
invites a más personas que se puedan unir al grupo, ¿verdad? Que puedan estar también aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te dé paz, pero sobre todo, que Dios te utilice con gran poder, para la gloria de Él, porque vas a dar fruto y mucho fruto, pero fruto en abundancia. Bendiciones.